anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos a Solo el Amor Crea, un programa dedicado para realzar el verdadero evangelio de la vida, la alegría auténtica de vivir, porque hemos sido creados para amar y ser amados. Venimos de un creador que quiere hacernos felices, cuyo objetivo es nuestra felicidad. Así que en este programa intentamos formar, darles oportunidades a ustedes para que conozcan mucha variedad de temas y puedan también reflexionar acerca de por qué el hombre de hoy no puede abandonarse realmente en ese Dios que lo pensó con amor y para ser eternamente feliz. Y para eso hoy tenemos dos invitadas súper especiales en el programa. Bueno, pero antes, como siempre, saludo a Jorge Graña desde los estudios de Alabama, en la parte técnica, y en Buenos Aires, Argentina, a la hermana Ofelia Mesa también en la parte técnica. Por supuesto, les saludo yo. Soy la hermana Alexandra Benavides del equipo NSE Argentina. Saludo a todos los oyentes de Radio Católica Mundial y muy especialmente a los oyentes de NSE Internacional. Bueno, como les comentaba, tengo dos invitadas hoy muy especiales en el programa. Ya también que han estado con nosotros, las hemos disfrutado y por eso pedimos repetición. La hermana, primero la licenciada Patricia Pérez de Catalán, que ya hemos desarrollado varios temas con Patricia. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba, profesora, conferencista, y muy pronto la tendremos en Buenos Aires, en nuestro colegio de Lomas de Zamora, dando unas charlas pedagógicas a todo el equipo de profesores. Y a la hermana Carolina Macia Borrell, ella es médico por la Universidad de Navarra, especializada en radiología también en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Así que a las dos les doy una muy cordial bienvenida y sobre todo muchísimas gracias por el tiempo que le dedican a este programa. Muchas gracias, hermana Alexandra. Muchas gracias, hermana Alexandra, un gusto y gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues es un placer para nosotras hablar con ustedes y participar con todos nuestros oyentes de un tema que veníamos trabajando también en el programa pasado, del que veníamos hablando en el programa pasado, el abandono en Dios o el camino de la paz, por el padre Joel Guibert. Es un libro súper interesante que estamos comentando también porque estamos a las puertas de empezar la cuaresma y también porque muchos de nuestros problemas o todos los problemas del ser humano se resolverían si encontráramos realmente el sentido de nuestra vida. En el programa pasado estuvimos hablando con la hermana Carolina de su experiencia misionera. Hablábamos un poco de la providencia, de la libertad y la acción de Dios, de la libertad en el abandono, de la libertad y el abandono, que Dios no quiere el mal para nosotros, pero lo permite. Y también tocábamos brevemente algunas falsificaciones del abandono, sobre todo en esta época de posmoderna en que hemos reemplazado el amor auténtico por los sucedáneos que nos salen en el mercado cada día, llámese sobre todo nueva era, esoterismo, New Age, bueno, ya lo dije, en todas sus acepciones, y ahora tenemos que realmente intentar comprender lo que es auténticamente el abandono y por qué es importante para nuestra vida. Y por eso nos vamos a valer hoy de una filósofa y de una médico misionera, porque las dos desde su campo de acción nos pueden iluminar el entendimiento para que con nuestro entendimiento procedamos a obrar con la voluntad correctamente. Primero, Patricia, y esta es la primera pregunta, ya que ya la vez pasada hablamos un poco con la hermana Carolina del tema, pero para que lo precisemos y lo pongamos más en contexto filosófico. ¿Qué conocemos como la providencia de Dios?
Bien, es un tema amplio y muy rico. Hay muchos modos de abordarlo, pero si estrictamente nos centramos desde el plano filosófico, que en realidad en este caso implicaría todo el marco teológico y el marco de la religión católica, la providencia de Dios implicaría primero la sabiduría de Dios, es decir, todo el plan que Dios tiene previsto para su criatura, respondiendo principalmente, como digo, a su sabiduría, pero atendiendo a la clave en Dios, que es su amor. Si la realidad más íntima de Dios consiste en ser personas y ser tres personas que se entregan mutuamente a sí mismas en las relaciones únicas de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que por desborde de ese amor Dios hace partícipe, o sea, se toma el trabajo por amor y misericordia de crear toda la realidad y luego de reordenar mediante la presencia de Dios hombre en la historia, interviniendo real y efectivamente en la historia, para volver a proponerle al hombre del modo más perfecto, más acabado, eh, mejor pensado y mejor amado por Dios que es Jesucristo, entonces la providencia de Dios significa que Dios permanentemente responde y da respuestas, siempre atendiendo a su propia intimidad, que es la del amor personal. Entonces la providencia opera técnicamente, propiamente hablando, en la relación entre personas. Y ahí es donde nosotros estamos invitados a dejarnos participar, porque el tema es, digamos, de parte de Dios nunca flaquea, no hay defecto, no hay falla, no hay ni siquiera un mínimo intersticio donde Dios no esté viendo la totalidad de su plan y no esté obrando con la plenitud y la perfección de su amor para que ninguno de aquellos que fueron entregados a su Hijo se pierda. Ese plan de Dios, esa ejecución preciosa que Dios va llevando en la vida de todos aquellos a los cuales Él ama y para quienes Él se entrega gratuitamente, eh, es lo que nosotros diríamos providencia. ¿Qué es la providencia, en resumidas cuentas? Estar atentos a la respuesta que Dios nos regala permanentemente como la clave de nuestra vida, que es la relación con Él. No sé si alcanzo a responder ahí. Sí, sí, lo que pasa, y justamente muchas veces no alcanzamos a vislumbrar lo que es la providencia porque quizá la confundimos con un providencialismo, ¿no? Es una obligación de Dios hacer lo que yo quiera o lo que yo con mi corto entendimiento considero que es bueno para mí. Creo que ese es uno de los errores más grandes del mundo moderno y por eso, pues quizá hemos llegado a pasar límites ya bastante peligrosos que rozan con la demencia humana, como usar mal, por ejemplo, todo el tema de la inteligencia artificial y cada vez ir intentando borrar ese sello divino del corazón de los hombres, ¿no? Pero sí, se entiende perfectamente bien. Bueno, Patricia, y ahora quiero pasar a una pregunta a la hermana Carolina, porque justo antes de empezar el programa comentaba ella un caso que leía en un libro que se llama La Gran Prueba y que también es muy interesante ver cómo en momentos de tensión, cuando se elige el bien, pues opera Dios, actúa Dios. Sí, hermana Alexandra, pues este libro cuenta varios casos y la verdad es que es precioso porque ahí se ve la mano providente de Dios y amorosa de Dios en situaciones límite. Y como estábamos comentando también el libro de Joel Guibert, en el que habla de que el abandono en Dios nos lleva a la misión, me parece que el caso de Sylvester Krčméry,
que es un hombre laico de Eslovaquia que vivió en momentos de persecución comunista. Es precioso porque ilustra muy bien esta idea de que en el abandono en Dios somos realmente aguerridos y luchamos mucho. A pesar de lo que pudiera parecer de entrada de que, bueno, me abandono en Dios, entonces no trabajo, y al contrario, el abandono en Dios y el gran amor lo que hace es llevar a la misión y a dar testimonio de ese amor que hemos recibido, ¿no? Entonces, lo que quería destacar de este testimonio es que una vez que él salió del Gulag checoslovaco, pues se lleva una gran impresión, ¿no? Entonces quisiera leer unas líneas de su testimonio en el que habla en primera persona. Y dice: de regreso a Bratislava, Silvo, o sea, él se acerca por primera vez en 14 años a una iglesia para asistir a la misa del domingo, y nada más entrar sufre una conmoción. La iglesia, que antes de su arresto en 1951 estaba llena de fieles de todas las edades, 13 años más tarde está prácticamente vacía. Y un domingo tras otro, Silvo constatará el mismo fenómeno en otras parroquias de Bratislava, y los jóvenes en particular parecen haberse esfumado. Entonces él dice: aquello fue terrible para mí. Todos sabemos que una iglesia sin jóvenes no tiene porvenir. Era como si todo lo que habíamos sufrido en la cárcel y en los campos de concentración no hubiera servido para nada, porque él defendió su fe en todo momento, ¿no? Y se negó a renegar de Dios en momentos en los que era torturado, ¿no? Y dice: habíamos dado la vida por una iglesia moribunda. Estaba tan triste que me puse a llorar. Entonces él, en ese abandono en Dios, decidió iniciar un nuevo apostolado y dirigido especialmente a los jóvenes. Y entonces, después de ponerse a rezar en busca de una respuesta, dice que decidió acercarse a los jóvenes universitarios, ¿no? Porque dicen, las facultades de Filosofía, Derecho o Ciencias Humanas era mucho más difícil. Allí los estudiantes eran reclutados en función de criterios ideológicos y ellos eran muy temerosos para mantener la fe, ¿no? Entonces, lo que se buscó otro ambiente y se fue a las cafeterías que estaban a la salida de la universidad para poder entablar conversación con los jóvenes y ver si alguno de ellos tenía cierta inquietud por el tema de Dios y podía ser luego un líder que llevara a los demás jóvenes a la fe. Y el caso es que lo que más me llamó la atención de este laico, que acabó fundando un movimiento cristiano de Eslovaquia, es que estuvo 2 años yendo cada semana a la salida de la universidad en las cafeterías, entablando conversación con diferentes jóvenes, sin darse por vencido, hasta que al cabo de 2 años, por primera vez, un joven cuajó, digamos, en la idea y tuvo esa inquietud y ese liderazgo de poder establecer grupitos de 3 a 8 personas que pudieran compartir su fe y profundizar en la fe, porque en esos momentos los jóvenes casi no tenían acceso a la formación religiosa. Y entonces de ahí nació ese movimiento cristiano de Eslovaquia, que después llegó a tener miles y miles de seguidores, pero que tuvo esos inicios de 2 años de fracaso absoluto, humanamente hablando, ¿no? Entonces, creo que sin ese abandono, esa confianza en que Dios lo quiere y que de alguna manera Él va a lograr que eso vaya adelante, porque fue fruto de la oración esa inspiración, eso hubiera sido imposible. Y por eso decíamos también en el programa anterior que la fe no solo nos hace vivir más tranquilos, sino que cambia el curso de la historia, ¿no? Y este ejemplo pues creo que es muy ilustrativo para eso que veníamos diciendo. Y aquí una parte bastante interesante, sobre todo de las personas que somos consagradas a Dios y de las personas que se dedican a educar en la verdad, como Patricia, que a veces vemos tanto campo de acción tan grande, que nos entra como angustia, nos entra un agobio de ver que hay trabajo para las 24 horas y más. Quisiéramos alargar el día, quisiéramos alargar las semanas, Sí. se nos pasa demasiado rápido el tiempo. Y por una parte es verdad que el abandono es el resorte de la misión, es decir, yo me fío de Dios y entonces eso me lleva a luchar por sus intereses. Es como decir, bueno, para mí el baluarte es Él, pues tengo que Sí. hacer que todo lo de Él triunfe. Y entonces me entra
ese celo por Ujú. intentar ayudar, pero viene el peligro de la misión sin el abandono, Ajá. que es Claro. el dejar ya a Dios de un lado y decirle, mira, tú de 6 a 8 quizá conmigo, pero de ahí en adelante es que ya no me da la vida para estar contigo, ni tú conmigo, aquí cada uno vamos por separados. Mm, Y ahí sí. entra el problema del activismo y eso de dejarnos llevar, ya soltar el abandono. Entonces aquí viene una pregunta clave, Patricia, y es, ¿cómo conservarla? Primero, ¿cómo se define la serenidad? Y dentro de ese contexto, la pasividad en la serenidad. Bien, hermana, a ver hasta, digamos, hay una riqueza para esa respuesta. Voy a tratar de acotarla que me cuesta. Eh, em, Cuando uno tiene la experiencia, como vienen hablando ustedes, de lo que significa entrar en esa serenidad, en el fondo es una confianza plena, total, de entrega, en que hay un padre que de alguna manera permanentemente está atento a cuidarnos de nuestros desvíos, cuidarnos de nuestros caprichos, cuidarnos de nuestra confianza en nosotros mismos. Entonces, históricamente, si yo pudiera decirlo, hermana, Claro, señalo y me interesa señalarlo, al menos desde el marco filosófico seguro. eh, Hay todo un proceso histórico que en las universidades, tiene que ver con el ejemplo que mencionaba justamente la hermana Carolina, las universidades a partir de cierta época histórica se han vuelto laicas, han dejado de estar dirigidas o, digamos, guiadas y orientadas por aquellos que siempre fueron formados dentro de la fe y de la fe católica, voy a hablar técnicamente, desde el siglo II estoy hablando de la generación de las universidades y la educación universitaria o educación superior, porque veían tanto la causa eficiente o causa primera, Dios, como la causa final, Dios. Una vez que se pierde de vista esto, se pierde de vista las inteligencias teológicas, se pierde de vista con la inteligencia teológica justamente esa inteligencia filosófica, que es la herramienta, el instrumental necesario, digamos, el servicio que presta la inteligencia del hombre a la palabra divina, porque se habla siempre de verdad, de lo que estamos hablando es de verdad, y nunca la verdad de Dios puede ofuscar o negar o contradecir ninguna verdad que sea verdadera vista por la inteligencia del hombre, pero sobre todo a la inversa, es la relación fe-razón a lo que me estoy refiriendo. sí. La ruptura de esta relación que se produjo allá cercano al siglo XIV y duró un tiempo prolongado hasta que definitivamente se le dio sentencia de muerte a esta suscripción de una inteligencia humana servidora y, digamos, obediente por ella misma, ser capaz de ver el orden natural y ser servidora del orden sobrenatural, es decir, de toda la revelación que Dios nos trae en la tradición y en los evangelios. Lo que sucede a lo largo de la historia es una ruptura, y esto lo quiero señalar, en el orden de la inteligencia propiamente humana. Se desordenan dos capacidades humanas, que es donde reside la clave de lo que es ser persona y en nuestro caso persona humana. No somos personas angelicales, no somos las personas divinas, somos personas hombres, humanas. En nosotros, nuestra clave de nuestra naturaleza reside en nuestra vida espiritual, signada fundamentalmente por dos facultades, la inteligencia y la voluntad, que Ujú. están determinadas hacia la verdad, la inteligencia, y hacia el amor, la voluntad, pero no hacia cualquier verdad que uno pueda conocer o desordenadamente acceder, ni a cualquier amor, cualquier bien, vamos a decir así, porque en definitiva Dios puso una semillita en cada uno de nosotros porque digamos, somos personas
y Él quiere que logremos alcanzar el nivel más elevado al que estamos llamados, que es a conocerlo a Dios y amarlo a Dios. Ese conocimiento de esa verdad que está íncita en el corazón del hombre, dicho bíblicamente, el corazón del hombre abarca toda su espiritualidad, inteligencia, voluntad, incluso memoria, según los autores, significa que estamos llamados para alcanzarlo a Dios. Pero el problema que tenemos es que solos no lo podemos alcanzar. Entonces, tocando de nuevo el tema de la providencia divina, Dios solo no nos ha regalado la naturaleza con la cual Él cuenta para que logremos nosotros como personas participar de ese diálogo y amor divino eterno, sino que requerimos por nuestra propia finitud humana, por nuestra materialidad corporal y demás, la ayuda divina, que en eso consiste todo el plan divino, de que nosotros atendiendo a esa ayuda permanente de Dios llamados gracias, y hay multiplicidad de gracias que Dios entrega, la clave está en Jesucristo y la venida del Espíritu Santo luego, de poder participar de eso. Entonces, cuando el hombre reniega, y esto se ha dado históricamente, reniega de sus propias capacidades, es decir, se desordena en sus capacidades, que eso históricamente pasó en lo que estoy mencionando del siglo XIV en adelante, y luego se reafirma a sí mismo independiente de Dios, que eso es todo el proceso de lo que se llama la modernidad, el hombre se autoconsidera eh, vasto para encontrar la respuesta a esa búsqueda a esa búsqueda de la verdad, a ese deseo de ese bien total y absoluto que es Dios en sí mismo. Y ahí es donde surge el problema, porque es una inteligencia desordenada, por supuesto, por una voluntad que apetece desordenadamente, porque se quedan queriendo sería lo que, los medios en vez del fin. Y cuando Dios deja de tener injerencia en la vida del hombre, el hombre termina, vamos a decirlo así, desbarrancándose hacia lo inferior del humano. Y ahí vienen todos los desórdenes, incluso hasta el problema de cómo se utiliza la inteligencia artificial o digamos, el hiperactivismo en el que estamos inmersos, el hedonismo, los relativismos, la admisión sin límite de cualquier acción humana que no hay parámetros, porque uno ha perdido de vista el fin y no sabe con qué cubrir esa búsqueda, ese amor, ese apetito que Dios ha puesto en el corazón humano y que solo Dios lo puede llenar. No sé si respondo correctamente hasta ahí. Sí, 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 sí. ¿Y qué virtud se requiere para adquirir la serenidad auténtica? La única, vamos a decirlo así, las virtudes teologales, entre las virtudes teologales, la fe, que responde al orden de la inteligencia por una moción de la voluntad, que mueve a la inteligencia del hombre a admitir algo que la misma inteligencia no logra comprender acabadamente. Sin embargo, eh, la voluntad logra ver, no logra ver, porque sería un error decir que la voluntad ve es la inteligencia la que ve, sino que la voluntad mueve por gracia de Dios a que uno acepte e ingrese en el mundo de las verdades reveladas de Dios, las verdades sagradas. Y en ese ámbito se despierta una virtud que es la esperanza. La esperanza en esta vida es lo que sostiene al hombre y es una virtud teologal, aunque tiene aspectos naturales también siempre, pero es lo que sostiene al hombre en confiar, vuelvo de nuevo al mismo tema, en que no se trata de lo que uno hace por sí mismo, que no tiene que dejar de hacerlo, eso usted recién lo decía, hermana Alejandra, pero sino de confiar en que es Dios quien gobierna sabiamente y amorosamente, sin error. El problema nuestro es desprendernos, y ahí viene una virtud que se llama humildad, que es la que justamente contrarresta el vicio, el pecado capital, que es el de la soberbia, que es el padre de todos los demás vicios, es decir, de todos los demás pecados. La humildad hace que el hombre
se encuentre a sí mismo en su lugar y confiando en aquel que realmente puede llevar a plenitud y felicidad la vida del hombre. La serenidad, que hoy está muy confundida, muy mezclada, usted nombró algunas cosas de ciertas pseudo prácticas religiosas como el hinduismo o ciertas actividades de dejarse relajar y actividades de relajación y de autoayuda y demás. Todo eso son los intentos, lastimosamente desde la Iglesia Católica, desde el cristianismo católico, nosotros tenemos las luces para entender esas búsquedas humanas porque están incitas en su corazón. Pero el problema es que no lo van a encontrar, porque no es lo mismo depositar el corazón del hombre en un Dios personal que Ujú. depositar, que diluir el corazón, lo voy a decir así, dispersar, diluir, disecar el corazón del hombre en átomos, en materia, en el suceder necesario del proceso histórico, del devenir material y todas las demás cosas que uno suele estudiar en las universidades hoy. Son errores, son equívocos que gracias a Dios eh, el cristianismo, Jesucristo nos ha dado luces sobre dónde reside la verdad, porque acá de lo que se trata es que somos hijos de un padre. Sí. El problema de la paternidad implica una relación de hijo a padre. Si hay padre, porque hay hijo y tiene que haber hijo para que el padre pueda ejercer su paternidad. El Claro. problema es que desde la modernidad para acá estamos medio rebeldes e históricamente desde ámbitos intelectuales y desde ámbitos políticos no se admite esta paternidad divina. Y por lo tanto decae también, y ese es el hecho hoy del aborto, ese es el hecho hoy de la eutanasia, ese es el hecho hoy de las guerras que son psicológicas, que son biológicas, físicas, químicas, de lo que... Hay Ujú. guerra de todo tipo hoy y es muy difícil lograr discernirlo, excepto que uno logre ver ciertos elementos y por otro lado lo que padecemos a diario, el hiperactivismo es uno de ellos, es otro tipo de guerra, Sí, eh, sí. donde el corazón del hombre está disperso y no puede admitir ninguna autoridad paterna. El aborto, repito, la eutanasia, son los ejemplos brutales, criminales, voy a decirlo así, de un hombre desesperado que perdió las virtudes teologales, decae y se vacía de las virtudes cardinales humanas que sostuvieron a toda la humanidad durante milenios y que nosotros hoy, en nuestra época histórica, tenemos que padecerlas de una manera bastante abrupta, ¿no? O evidente, vamos a decirlo así. Así es. Bueno, Patricia, y ahora pasamos a la hermana Carolina, y me encanta porque las dos dan quizá lleguemos a la misma conclusión, pero vamos a complementar las respuestas para que nuestros oyentes se convenzan de que esto no es una teoría, sino que puede ser llevado a la práctica y que también con sus altas y bajas, desde luego. Hermana Carolina, tú como médico, me imagino que has tenido momentos también de sentir la tensión de una actividad que tira, Sí. que, que no regula y que uno no es capaz a veces como de regular. Pero, ¿qué es lo que sostiene tu vocación, tu sí, en estos momentos de, uno dice, bueno, tengo que salir corriendo y Dios existe, pero es que yo ya no doy. Ujú. Pues sí, la profesión médica es una de las que está más expuesta al síndrome del quemado o burnout, que se dice en inglés, que es estar quemado porque em, digamos que las enfermedades no tienen horario. Entonces, Claro. pues uno se puede hacer un horario y decir, mira, de tal hora a tal hora trabajo, luego descanso, luego rezo, luego como, luego duermo, ¿no? Pero las enfermedades de las personas que tenemos a nuestro alrededor o acuden a nosotros se presentan a cualquier hora, en cualquier momento. Entonces, después de hacer tu jornada y ya te llega la hora del descanso,
pues llega una enfermedad que no puedes decir, mira, espera un poquito y enférmate mañana porque ahora ya está cerrado el... Entonces, Claro. eso es lo que hace que ante necesidades perentorias que se pueden hacer muy frecuentes, pues uno no pueda decir estoy muy cansado, mejor, pues sobre todo en la misión cuando no tienes quien te sustituya en algunos casos, ¿no? Porque como decías tú, la mies es mucho, los obreros son pocos, pues hay que seguir atendiendo, ¿no? Pero también creo que justamente lo que decía Patricia, la fe, la esperanza y la caridad son las que nos sostienen. Entonces, una vida fortalecida por la oración, en la que sabemos que nosotros simplemente pues no estamos solos, sino que Dios es el que cuida principalmente de la salud de nuestros enfermos y que Él nos ayuda en esa tarea, de que nosotros lo hacemos por amor a Él y saber de dónde venimos, a dónde vamos y saber que Dios es el dueño de la vida, ¿no? Que nosotros no tenemos la llave de la vida, que al final será lo que Dios quiera cuando yo ponga de mi parte, porque Dios actúa a través de nosotros, ¿no? Entonces eso nos da la posibilidad de abandonarnos en la voluntad de Dios y no considerar que todo depende de mí. Entonces, pues yo en la oración puedo decir, Señor, dame fortaleza, dame disponibilidad para que en el momento en que sea requerida mi servicio, pues esté disponible y no me deje llevar del egoísmo, por mis propios intereses o mis propias necesidades que no son tan importantes como las de este paciente que puede surgir en un momento inoportuno, humanamente hablando, ¿no? También le puedo decir, Señor, pues yo creo que cada vez que viene un paciente yo te atiendo a ti y que además tú me ayudas a atenderlo y que tú me darás luces para atenderlo, ¿no? Y justamente me acuerdo de lo que dijo la Virgen de Fátima a Santa Jacinta. Le dijo, los médicos no tienen más luces para curar a los enfermos porque no aman a Dios. Entonces, si traducimos la frase a la inversa, es si los médicos aman a Dios, van a tener más luces para curar a los enfermos. Y yo eso lo he experimentado muchísimo porque soy médico radióloga y la formación de un radiólogo en España es muy centrada en el tema del diagnóstico por imágenes y tratamiento por imágenes, pero no es la formación propia de un médico de familia, ni mucho menos, que tiene que atender a pacientes, hablar con ellos directamente, prescribirles tratamientos. Entonces, cuando llegué a Cuzco, pues aparte del tema de radiología, también tenía que atender pacientes y darles tratamientos y yo, pues humanamente hablando, me sentía poco preparada en ese campo, ¿no? Que no era el mío, pero he experimentado cómo Dios ilumina y te hace ver pues qué tratamiento es el mejor en cada caso y también el poder consultar a otros para saber cuál es el mejor tratamiento. Y por otro lado, esa oxigenación que da al alma, el amor de Dios, ¿no? Que hace que no nos dejemos llevar por el activismo, sino saber, como decía Patricia, de que Él constantemente está dirigiendo los acontecimientos sin atentar contra nuestra libertad para el bien para que se lleve a cabo su plan. ¿Cuál es su plan principal? Que todos le lleguemos a conocer y amar. Entonces, yo no tengo que perder de vista que en mi atención a los pacientes, el principal bien que les puedo hacer a ellos no es regalarles unos años más de vida, que ni siquiera yo soy capaz como médico de hacerlo, porque eso depende de Dios, sino dar un sentido a ese sufrimiento, aliviar ese dolor, y en muchos casos el médico se frustra mucho y también se quema porque el paciente le pide que le cure y él no puede curarlo. Hay cantidad de enfermedades cuyo diagnóstico o causa no sabemos. En medicina es más lo que no se sabe que lo que se sabe. ¿Y esto a qué se debe? No lo sabemos, pero lo traducimos con una palabra muy rimbombante y decimos es una enfermedad idiopática, ¿no? Y con eso parece que que ya por 6 años de estudio sabemos darle un nombre muy rimbombante a decir no lo sé, ¿no? Entonces, el origen de la enfermedad es idiopático, no sabemos por qué se produce. A veces no tenemos las armas suficientes ni para aliviar completamente ni para tratarlo. Y solamente pues podemos consolar y aliviar, ¿no? Entonces, esa impotencia de no poder hacer más es mucho mayor en un médico que no tiene fe y pierde de vista el fin último, ¿no? O sea, este paciente, más que la salud o el alivio del dolor, que es muy importante y para eso nos hemos hecho médicos, necesita tener un sentido a su dolor y un amor.
porque el amor cura, ¿no? Sí, Y entonces claro. eso también nos ayuda a ponernos en nuestro lugar. No somos dioses, somos médicos, hacemos lo que podemos, todo lo que podemos, pero no vamos y por eso no vamos a confiarnos a un activismo ciego, sino que vamos a saber que estamos cooperando con la obra de Dios, ¿no? Bueno, Ana Carolina, a propósito de esto, creo que un ejemplo está precioso porque además nos combinas perfectamente el obrar en la pasividad, en ese dejarse hacer por Dios. Pero además tú tienes un ejemplo que ya nos lo has contado alguna vez y es la época del coronavirus, como esa fe salió como un baluarte ante el miedo y casi el fracaso total de la providencia y que todos luchaban por ganarse un hilito de vida. ¿Y qué hicieron, qué hizo el equipo del Hospital Hermana Josefina Serrano y contigo a la cabeza? Pues sí, fue una época bastante dura porque los hospitales en general, todos los centros de salud de atención primaria y los hospitales especializados cerraron las puertas y dijeron solo atendemos COVID. Y eso en Perú tuvo la curiosidad, por decirlo de alguna manera, que prácticamente no había casos de COVID durante 6 meses. Llegó mucho más tarde que en el resto de países, por ejemplo en Europa, pero todo estaba cerrado y no había atención, ¿no? De forma que no había atención para ninguna enfermedad que no fuera COVID, es decir, no había atención de nada porque tampoco había casos de COVID y la gente empezó a pasar hambre porque tampoco se podía trabajar y la mayor parte de la población en Cuzco vive al día de trabajos de vendedor ambulante por las calles, y entonces consumieron sus pocas reservas y ya se quedaron pues sin recursos. Entonces, cuando llegó el COVID verdaderamente, ya llevaban 6 meses alimentándose muy mal, estresados, encerrados en casa, y arrasó como virus y también con enfermedades como la tuberculosis que brotaron por esa mala nutrición que ya tenían los pacientes, las personas, ¿no? Entonces, las puertas se cerraron todavía más para la atención de casos. No solo decían atendemos COVID, sino que ya veremos si atendemos este caso que viene de COVID, ¿no? Y la mayoría de los casos que acudían a los hospitales pues acababan falleciendo. De forma que se creó un miedo, o sea, surgió un miedo a asistir al hospital porque ya sabían que prácticamente un 95% de probabilidades de no salir vivo, ¿no? Por la experiencia que tenían, ¿no? los pacientes con familiares, amigos, vecinos, etcétera. Entonces, de ahí, ante esa necesidad, ante esa situación, pues gracias a Dios las hermanas tuvimos como la inspiración del Señor de hacer un hospital de campaña en el que atendíamos en un polideportivo de un colegio que teníamos, un polideportivo que estaba bien aireado, en el que formamos unos boxes, como los boxes de emergencias, separados por unos biombos de madera, una zona muy amplia y ventilada, como digo, y de atención gratuita y que llegó a ser de 24 horas, ¿no? Entonces eso fue una gran oportunidad para muchas personas y familias que no tenían alternativa porque prácticamente estaban sufriendo la enfermedad solos en casa, consiguiendo oxígeno para llevar a sus casas y contratando a algunos enfermeros de forma particular, pero en condiciones muy precarias, ¿no? Entonces habilitamos como ese hospital de campaña y la verdad es que fue precioso porque se veían los primeros días como unos rostros muy desesperanzados, pero que al asistir a este hospital de campaña empezaron a recobrar la esperanza, a ver que podían salir adelante, que los casos que se presentaban pues se llegaban a sanar y que cambiaba el curso de la enfermedad, ¿no? Y además también podíamos hacer el vínculo con los sacerdotes para que los enfermos recibieran los sacramentos y con la unción de los enfermos también recibían una fortaleza especial y sobre todo pues ese enfoque de la confianza en Dios que ayuda pues no solo al alma sino al cuerpo porque las defensas cuando hay miedo bajan mucho, ¿no? Así que bueno, fue una experiencia preciosa en la que los católicos nos unimos, contamos con varios voluntarios que no tenían miedo a la enfermedad ni a contagiarse
y pudimos hacer mucho bien. Y bueno, pues algunas hermanas nos contagiamos del virus, no fue algo grave, pero nos íbamos turnando, mientras unas estaban en convalecencia, pues las otras iban atendiendo, pero desde luego, pues yo, por ejemplo, cuando me recuperé, pues volví a atender, ¿no? Además, uno pues hace defensas, anticuerpos naturales que lo defienden con de una recaída y bueno, pues creo que ahí se ve que yo no lo veo como algo extraordinario, sino que la ayuda de Dios sobrenatural pues nos permite confiar en la providencia de Dios y que no va a pasar nada que Él no permita para nuestro bien. Si me enfermo, pues será para mi bien y mientras tenga fuerzas, pues seguiré ayudando, ¿no? Y dando esperanza a las personas y poniendo en marcha el amor, porque es muy fácil decir, me he hecho médico para atender a los enfermos, pero luego quedarse encerrado en casa por miedo a contagiarse, pues en realidad pues el amor no queda en acción, ¿no? Y siempre todo esto sostenido por la oración, que es nuestro motor, por la Eucaristía y los otros sacramentos como la confesión. Aquí dos cosas importantes, Patricia, que rescato del relato hermoso de la hermana Carolina, y es a veces pensamos que el abandono es esa relajación, esperar que todo me venga dado, y si no me viene dado, pues es que no me conviene, como esa pasividad tediosa, y que también el abandono o que si yo estoy haciendo las cosas por Dios, Dios me va a quitar la preocupación. Yo lo que más rescato de una de las cosas que más me impacta es ante un problema que quizá se salía de las manos de muchas personas, quizá nadie culpable, digamos que ellas, las misioneras, por tener un grupo de trabajo, por estar convencidas de que era eso, la fuerza del grupo, el amor a Dios, pues digamos que eso es un motor mucho más fuerte, pero con esto no estoy culpando a quien no haya hecho nada, pero sí da mucha fuerza y mucho sentido eh, el saber que siempre ante un problema hay una solución, que no me puedo quedar con el problema, que fue lo que vimos y seguimos viendo. Parecemos espectadores de una tragicomedia, como cada vez nos imponen más ideologías totalitarias, pero a lo bruto, y nosotros desde una esquinita como espectadores muy temerosos vemos pasar la vida. Entonces aquí, ¿cómo nos puedes explicar esto de que la preocupación no elimina la serenidad? Eh, Bien, hermana. Ahí lo que sucede, hermana, es que no son excluyentes. Ujú, No se resuelven, digamos, de la realidad que usted está hablando, es una realidad compleja de la vida humana. La vida concreta, lo que uno vive, quién es uno y toda la realidad que lo rodea a uno, no es algo sencillo, simple, no es un ujú, concepto, vamos a decir en filosofía, no tiene la clarividencia de una esencia abstracta. Lo, ujú, lo concreto siempre es complejo. Y en el claro. caso del hombre, yo diría al revés. eh, el que el hombre alcance por el depositar su corazón en esa confianza en el Dios Padre, lo que logra es que el hombre tenga esa capacidad de arremeter con firmeza, ¿sí? No sin temor, pero el temor en el sentido positivo del término, el temor, así como siempre nos suelen decir, hay que el temor de Dios. El temor de Dios es un límite para el hombre que le marca dónde está su campo de acción. Responde adecuadamente a aquello que él es capaz, le marca su capacidad porque le pone un límite. Entonces, el problema no es excluyente. Mientras uno más confía en Dios, pasan dos cosas, hermana. Uno entra en lo que se llama la relación de la fuerza, el poder o la virtud divina. Entonces uno se vuelve, vamos a decirlo así, más poderoso, con Sí. mayor capacidad, con mayor potencialidad, porque hay más lucidez para el análisis de las cuestiones y hay mayor potencia amorosa para acertar con los elementos, los medios que requiere la situación para su solución. E incluso, hermana, en los casos por eso hablaba de la humildad recién,
En los casos donde Dios a uno lo pone, permite Dios, por eso digo Dios lo pone, Dios permite primariamente que uno descubra sus propios límites. Porque Ujú, entonces sí. uno, por eso hablé de la humildad, que es una de las cosas que en definitiva yo me pongo en primera lista, como siempre, ¿no? Eh, Primera en la lista, pero el poder, la segunda cuestión es que obrar dentro del amor de Dios es obrar dentro de la máxima libertad a la que está llamado el hombre. Claro. Y uno puede mover montañas, como decía la hermana Carolina, tiene razón. Si uno tuviera una pizca de fe firme y el corazón entregado a Dios en la caridad, lo que el hombre podría hacer es lo que Dios le permitiría hacer, que son cosas divinas, aunque seamos nosotros los instrumentos. Ujú. Los que tenemos la experiencia de esto en la vida nuestra, en mi caso yo doy gracias a Dios porque tengo no una, sino muchísimas veces la experiencia de que cuando mi corazón está entregado, pero entregado, rendida es la palabra, totalmente aceptada la voluntad de Dios, es donde mejor he operado en mi vida. Todas las otras veces me equivoqué, hermana. Ujú. En algún Bueno, matiz, en alguna opción. así es. Y como dice la hermana Carolina, esto explica por qué al abandonarnos en Dios tenemos más libertad, porque Dios Y nos da ciertamente más poder y contamos, sí, Dios y yo no necesitamos nada más, porque Él en mí es todo. Bueno, me parece ya que nos va quedando solo 2 minutos de programa. Y ojalá pudiéramos continuar hablando, pero sí que me parece importante rescatar dos cosas fundamentalmente. El peligro del activismo que nos lleva a no pensar, eh, la idea tan errónea de creer que si estoy preocupada ya no, perdí la serenidad y que no, todo lo contrario. Em, Al revés, yo tengo la fuerza para orar aún en medio de las preocupaciones justamente porque el abandono es el motor de la misión, como venimos diciendo, ¿no? Y luego, como bien dice Patricia, la remodelación de nuestros afectos, de nuestros apegos, porque si yo estoy pegada a mi postura, a mi idea, pues probablemente dejo de lado esa humildad de corazón que me lleva a dejar a orar a Dios en mi vida. Para terminar esta parte del programa, seguiremos, tendremos una tercera entrega, pero quería hablar también que la hermana Carolina nos contará un ejemplo también de Hannah, que es otra hermana que también está en este libro de la gran prueba, que es muy interesante ver cómo en momentos de tensión, cuando hay amor auténtico, pues se puede luchar con las herramientas de Dios, es decir, con toda la omnipotencia del que lo puede todo. Adelante, hermana Carolina. Pues sí, este testimonio es de la hermana Hanna Strutova, que vivió por los años 1950 y es hermana mariana del movimiento de Schoenstatt. Entonces, en la Checoslovaquia comunista sufrió persecución junto con sus hermanas de comunidad y bueno, pues fue un proceso largo que duró unos 40 años y ella da un testimonio en primera persona también y es precioso porque creo que en su testimonio aúna todo lo que hemos ido comentando a lo largo de este programa y dice que durante 40 años, eso ya pues al final de su vida, cerca de los 66 años, dice, durante 40 años no se podía hacer nada exterior ni visible, pues relativo a la fe, ¿no? A la vivencia de la fe. Y después de esa persecución decía, ahora pretendemos hacer en un año lo que no hemos podido hacer en 40. O sea, como lo único que conseguimos así es debilitar e incluso apagar la luz interior que se forjó en nosotros en esos 40 años. Porque el Señor nos dijo claramente cuál es nuestro cometido. Tenemos que resistirnos a la tentación de querer hacerlo todo, ese activismo, ¿no? O sea, queremos hacer en un año lo que no hemos podido hacer en 40 y el Señor nos dijo cuál es nuestro cometido y no es hacerlo todo. De lo contrario, ya no tendremos nada que ofrecer a los creyentes que están buscando a Dios cuando nos olvidamos
de que la principal obra la hace Dios. La oración y la espiritualidad son las bases de la vida religiosa. Nosotras las hemos conservado y no queremos olvidarlas. El comunismo pretendía reducir al hombre a su condición animal. Eso era algo diabólico, una ideología inspirada en el embustero y el homicida desde los orígenes. Pero la Virgen María combate al diablo y de esa manera pone de manifiesto toda la revelación. Esos son los fundamentos de nuestra fe. La Virgen nos proporciona todo lo que necesitamos, como ha hecho a lo largo de la historia de la Iglesia. Yo soy una persona optimista. El mal no me afecta, porque el amor de Dios es tan grande. Él cargó con todos nuestros pecados, jamás dejó las cosas a medias. Eso no quiere decir que no vea los problemas, pero ante ellos siempre me pregunto, ¿qué es más fuerte, el problema o la confianza en Dios? El optimismo no tiene nada que ver con la negligencia. Está arraigado en la fe y, por tanto, también en la realidad. Y cabe considerar que esta mujer fue una gran batalladora que pues no tenía miedo desde el punto de vista sobrenatural en las persecuciones y, de hecho, ella contestó en un juicio donde la estaban acusando. Dice que ella no quiso responder a las acusaciones del fiscal y el juez monta en cólera y le dice: si usted no responde, su condena será peor. Y la religiosa contesta: me da igual. Mi suerte no depende de usted, sino de Dios. Estoy segura de que saldré de la cárcel no cuando usted lo decida con su condena, sino cuando Él quiera. Y entonces, claro, pues ellos se quedaban como desarmados y efectivamente ella salió antes de lo que pues había determinado el juez, porque y tenía esa confianza en la providencia de Dios, que no le falló, y dice que fueron tantas las ocasiones en que se vio como una mano misteriosa lo iba guiando todo, que es que no le podía caber duda de que Dios en su providencia pues las estaba guardando, ¿no? Y entonces, pues es impresionante porque ella incluso pues defendió el no trabajar un día domingo. Y bueno, pues por supuesto no le hicieron ningún caso, pero se puso muy firme y no se presentó para trabajar el domingo. Y resulta que ese domingo el trabajo que tenía que hacer era en lavandería y la lavadora se estropeó. Entonces ahí se ve como ella, a ciegas, dijo: yo me fío de Dios. Y ella no podía prever que se iba a estropear la lavadora. Simplemente dijo: yo me fío de Dios, Dios se encargará. Y pues Dios salía al paso pues con acontecimientos pues como que se estropeara la lavadora, ¿no? Y claro, los guardias decían que les tenían miedo a ellas porque ellas no tenían ningún miedo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un caso muy bonito en el que se ve como la fe no lleva a esa negligencia, sino a luchar. Y Dios también se ve comprometido en esa confianza a decir: ellas se están poniendo en mis manos, pues yo no les puedo fallar. Entonces, aunque sea, yo permito que se estropee la lavadora para que ellas pues no queden defraudadas en esa confianza. Bueno, ahora sí, ya nos queda un minuto de programa y quería terminar, primero que todo agradecerles a las dos por esta participación tan maravillosa. Espero que podamos contar en muchos más programas con la teoría y la práctica tan encantadora. Bueno, Patricia también tiene la práctica muy bien entendida y practicada. Pero quiero terminar con una frase de Santa Teresita del Niño Jesús: que no trivialicemos la realidad, ¿no? Porque a veces nos pensamos que es más fácil vivir ciertamente como los supersónicos, dando vueltas por las distintas constelaciones, que poner los pies en la tierra. Y es verdad que tenemos problemas a veces muy duros, pero Santa Teresita decía: Jesús sufrió con tristeza, sufriría el alma sin tristeza. Si recobramos esa confianza en el que todo lo puede, pues probablemente vamos a entender el lenguaje del amor auténtico, y una vez que entendamos el lenguaje del amor, vamos a ser capaces de sobrellevar las diversas situaciones difíciles de esta vida que nos aproximan y nos dan ganas y anhelos de cielo. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.